La producción farmacéutica, la innovación, la tecnología y las ciencias para la salud. Mi nombre es Luis Marcano González y agradezco a los organizadores y coordinadores del diplomado de la Universidad de Ciencias de la Salud y la Universidad Bolivariana de Venezuela haberme invitado de nuevo a participar en el diplomado. El contenido de la charla que vamos a presentarles se compone de 4 partes. La primera se refiere a la producción farmacéutica como actividad clave asociada a la salud. La segunda, la innovación y la tecnología en la producción farmacéutica. Luego veremos muy rápidamente lo que significan la ciencia y la actividad productiva en la salud, para concluir finalmente con una serie de observaciones sobre lo que hemos tratado en los 3 puntos anteriores. Entonces, para comenzar, la producción farmacéutica como actividad clave asociada a la salud. Definamos entonces la industria farmacéutica como el conjunto de empresas, principalmente de base química, que producen fármacos y medicamentos, así como de base biotecnológica, que producen hemoderivados, reactivos y vacunas, y así también aquellas empresas de base electromecánica, electrónica o de materiales, que producen equipos médicos, electrónicos, prótesis, materiales de consumo médico quirúrgico, entre otros. Antes de pasar a considerar el perfil de las industrias farmacéuticas más grandes del mundo, veamos 3 esquemas que he preparado basado en la conferencia que di también en el pasado 2019 sobre las cadenas productivas de la industria farmacéutica. La primera que les voy a presentar parte del petróleo, gas natural, sigue en el proceso de refinación de petróleo con la obtención de la nafta, el etano y el propano, para luego aguas abajo obtener el etileno, el propileno, y así sucesivamente ir obteniendo productos que van a terminar siendo las bases para la industria farmacéutica. He preparado este esquema para que nos cuenta que Venezuela es un país que durante más de 100 años ha poseído petróleo, y más recientemente se han descubierto yacimientos importantes de gas natural, y que tiene la base para construir una industria farmacéutica importante. El segundo esquema se refiere a la cadena productiva de la industria farmacéutica basada en el gas de síntesis. También partiendo del gas natural, obtenemos el monóxido de carbono, hidrógeno, dióxido de carbono, amoníaco, y así también nuevos productos transformados a través de los procesos de la industria química, de la química fina y finalmente en la industria farmacéutica. El último esquema que les presento también parte del petróleo, y en los procesos de refinación de petróleo hay 3 componentes importantes, que es el beceno, el sileno y el tolueno, de donde se pueden también extraer a través de procesos de transformación de la petroquímica base, de la industria química y de la industria química fina, productos que van directamente a la industria farmacéutica. Entiéndase también que muchos derivados también van a fortalecer no solamente a la composición química de la industria farmacéutica, sino también a componentes importantes en lo que se refiere a la industria electromecánica o electrónica, que se usa también para el sector salud. Veamos ahora entonces la dimensión económica de la industria farmacéutica.
En el 2017, el mercado farmacéutico mundial fue de 1,11 billones, es decir, 1,11 millón de millones de dólares estadounidenses. Se preveía que para el año pasado, 2020, alcanzara 1,43 millón de millones de dólares. Para que ustedes se hagan una idea de lo que esto significa, la industria más importante durante todo el siglo XX tenía niveles de facturación que apenas llegaba al millón de millones, es decir, a un billón. Esa industria era fundamentalmente la industria petrolera, que fue la industria que dominó a lo largo del siglo pasado en el mercado mundial. Es decir, primero estaba la industria energética, con todas sus grandes empresas de todos conocidos, y luego venían otra serie de industrias, la industria automovilística, la industria química, etc. Bueno, ya para este periodo, la industria farmacéutica se ha convertido prácticamente en la primera industria mundial con niveles de facturación que ya llegan a casi un billón y medio de dólares estadounidenses. En el año 2017, el mercado farmacéutico de América del Norte, Asia-Pacífico y Europa Occidental representó aproximadamente el 37%, el 22% y el 20% de la cuota del mercado mundial respectivamente. Es decir, el 79% de los medicamentos, de los productos de la industria farmacéutica iban a estas tres regiones fundamentales. Lo que hace entonces que esas tres regiones, América del Norte, Asia Pacífico y Europa Occidental, consumiesen los productos farmacéuticos en su mayoría. Y solo el 21% de la producción va al resto de la población mundial que habita en continentes como África o en continentes como Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Veamos ahora cuáles han sido las 10 principales compañías farmacéuticas mundiales. Para el año 2017, esta era la lista de las 10 principales empresas en materia de venta en el sector farmacéutico, su inversión en investigación y desarrollo, también para el mismo año, el crecimiento de las ventas o de crecimiento en el caso de que lo hubiera entre el año 2016 y 2017, y el porcentaje de ventas farmacéuticas sobre las ventas totales. Por supuesto, la primera empresa es una empresa suiza, Roche, luego sigue una empresa estadounidense, Pfizer, y así sucesivamente. Vemos que la mayoría de las empresas cuya venta es superior a los 20.000 millones de dólares al año en materia farmacéutica pertenecen a países desarrollados. Esas empresas se ven en este otro cuadro, cuando vemos que la principal empresa, Roche, es de origen suizo, la Bayer es alemana, la Pfizer es estadounidense, y así la Abbott es estadounidense también, Merck también es estadounidense. La sexta empresa es de Francia, la séptima empresa es suiza, y luego vienen empresas de Estados Unidos, del Reino Unido, y finalmente la 10ª empresa también es de Estados Unidos. 5 marcas más fuertes del mundo para el año 2019 son las que aquí se retratan en este cuadro. La Bayer, que es alemana, la Roche, que es suiza, la Pfizer, que es estadounidense, la Merck y Abbott, que también son empresas estadounidenses.
Se argumenta que el costo de la investigación y desarrollo aumenta los precios. Ese es el argumento que nos han vendido y nos siguen vendiendo en relación a el esquema de altos precios que uno encuentra en los productos farmacéuticos, sobre todo en el mundo occidental, que está dominado por estas empresas. La aparición de una competencia importante en Asia, particularmente los nuevos productores que están emergiendo en la República Popular China y en la India, ha puesto en manifiesto que los costos no son tan altos y lo que se invierte en investigación y desarrollo no es tanto lo que impacta a los precios en las empresas fundamentalmente occidentales. La industria farmacéutica además no afronta solo los costos de la investigación y desarrollo. Es un sistema mixto con participación pública y privada. Algunos estudios estiman que entre los gobiernos y los consumidores financian alrededor del 84% de la investigación en salud, mientras que solo el 12% corresponde a los laboratorios farmacéuticos y un 4% a organizaciones sin fines de lucro. Un ejemplo es el de la vacuna para la COVID-19. Los grandes laboratorios han recibido financiamiento de gobiernos y entidades privadas por el orden de los $10.000 millones para investigar y desarrollar las vacunas. Vamos a ver que el mayor generador de costos en la industria farmacéutica no es la fabricación de los medicamentos, ni tampoco las inversiones en investigación y desarrollo. Menos de una cuarta parte de los fármacos que se ponen en el mercado son de verdad innovadores. La industria tiene más de 100 años explotando ya patentes conocidas, pero que han mantenido el monopolio de la producción las propias industrias. El caso, por ejemplo, de la aspirina Bayer y muchos otros medicamentos. Vemos que los desembolsos derivados de la comercialización o mercadeo de los productos, que incluyen millonarios gastos para realizar estudios de mercado, análisis de los competidores, estrategias de posicionamiento, extensión de las patentes, distribución, promoción, publicidad y ventas de sus productos, así como los gastos administrativos necesarios para mantener estructuras multinacionales, los cuales incluyen importantes remuneraciones pagadas a sus principales ejecutivos. En fin de cuentas, el argumento de que la investigación y desarrollo significa un componente muy alto que impacta en los precios de la industria farmacéutica no es del todo cierto. La innovación y la tecnología en la producción farmacéutica. El diccionario de la Real Academia Española define la innovación como la creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. El economista Joseph Schumpeter fue quien introdujo el concepto en su teoría de las innovaciones, de tal manera que definió la innovación como el establecimiento de una nueva función de producción. Sugirió que las invenciones e innovaciones son la clave del crecimiento económico y quienes implementan ese cambio de manera práctica son, en su opinión, los emprendedores. Postuló también que la innovación es un factor clave para el desarrollo empresarial y el crecimiento económico de los países, siendo aquellos que más invierten en innovación los que más riqueza alcanzan. De tal manera que el tema de la innovación se ha convertido, sobre todo en los últimos 100 años, en el motivo fundamental para competir entre las empresas para ganar espacios entre sus competidores. Ahora bien, la técnica se sitúa en el momento anterior a la constitución de una ciencia. Todas las ciencias tienen su origen en el mundo de la técnica. Las tecnologías suponen ya una ciencia en marcha y abren el camino a nuevos desarrollos. ¿Qué son las tecnologías? Las tecnologías son
las sumas del conocimiento científico más las técnicas. Veamos un ejemplo, el carro de las 100 piezas es fruto de la técnica. El tren de alta velocidad, un instrumento importante de transporte hoy día, es fruto de las tecnologías apoyadas científicamente. Las técnicas, las tecnologías y la ciencia trabajan con conceptos, y las ideas que permiten obtener innovaciones no salen de la mente, es decir, eso que nos han tratado de enseñar, de que las buenas ideas salen de mentes brillantes, sino que brotan más bien de la confluencia de conceptos que se conforman en las categorías. Las categorías son las categorías científicas, matemáticas, biológicas, o de las tecnologías, las políticas industriales, o en general de conceptos tallados precisamente en el curso de la praxis. Las ciencias y la actividad económica en salud. ¿Qué se considera ciencia? Generalmente solo se considera ciencia aquello que es asumido como las ciencias positivas o las ciencias naturales, aquellas de las que habla el biólogo o el físico, el bioquímico o el botánico. Las primeras disciplinas científicas, sin embargo, la geometría y la aritmética, tuvieron su origen en actividades fundamentalmente prácticas, técnicas, origen similar y demostrable en todos los demás campos del saber científico. La actividad científica se mueve entonces, como hemos afirmado ya, entre conceptos, y estos se vinculan no a la mente o al cerebro, cuanto a actividades prácticas de la praxis, que el sujeto operatorio, es decir, quien se desempeña como operador, desarrolla en el contexto de objetos impersonales o incluso entre otros sujetos. Veamos también las modulaciones del término ciencia. Ciencia es considerada como sinónimo de saber hacer, asociada a la actividad de lo que hoy llamaríamos arte o técnica. En materia de saber, arte y ciencia era lo mismo. Estamos hablando 2500 años atrás. El saber hacer era considerado como las ciencias en ese tiempo. Después de la aparición de la geometría, la segunda modulación de ciencia fue el de considerar ciencia el sistema de proposiciones derivadas de principios, y durante 2000 años se consideraba la filosofía como ciencia. Desde el siglo XVII o XVI aparece la tercera modulación de ciencia, la ciencia que conocemos hoy como la ciencia moderna. Se inició con la razón físico-matemática integrada al saber hacer, es decir, ese razonamiento físico-matemático y esa integración a la técnica. Coincide su aparición con la era de los descubrimientos, es decir, el gran descubrimiento del nuevo continente, que luego se llamó América por parte de los españoles, condujo a la aparición de las primeras ciencias positivas. Finalmente, la cuarta modulación del término ciencia aparece a partir del siglo XIX de nuestra era. Corresponde a las ciencias humanas, la economía, la sociología, la antropología, entre otros. ¿Cómo se originó y evolucionó la producción farmacéutica? La industria farmacéutica nace a partir de actividades diversas relacionadas con la obtención de sustancias utilizadas en medicina. Un antecedente de la industria farmacéutica es la fabricación a escala industrial de medicamentos en actividades de Carlos II en España en el siglo XVII, en un laboratorio de alquimia construido por el propio rey Felipe II al lado del Escorial, con la idea de obtener oro con que financiar sus campañas político-militares. Es decir, la alquimia tiene un antecedente importante en la industria química que luego da origen a la industria farmacéutica. A principios del siglo XIX, los boticarios químicos o los propietarios de herbolarios obtenían partes secas de diversas plantas, recogidas localmente o en otros continentes, y fabricaban diversos preparados con estas sustancias, como extractos, tinturas, mezclas, lociones, pomadas o píldoras. En 1820, es decir, en el siglo XIX,
comienzos del siglo XIX, el químico francés Joseph Pelletier preparó el alcaloide activo de la corteza de la quina y la llamó quinina. Es un medicamento que es utilizado para calmar los síntomas del paludismo, la malaria, etc. El químico alemán Friedrich Wöhler, en 1828, cuando calentó un compuesto inorgánico, el cianato de amonio, y consiguió producir urea, la cual solo se había conseguido aislar a partir de la orina. El descubrimiento de William Henry Perkin de la tintura malva incitó a diversos fabricantes en Alemania y Suiza a desarrollar nuevos colores sintéticos, es decir, se deriva también una línea de trabajo en la industria química que lleva a la producción de colores sintéticos. La investigación de nuevos colores estimuló el estudio de la química orgánica, lo cual a su vez fomentó la investigación y desarrollo para la creación de nuevas medicinas. El primer fármaco sintético fue la acetofenidina, comercializado en 1885 como analgésico por la empresa Bayer. El segundo fármaco sintético importante, comercializado en 1899, fue el ácido acetilsalicílico, mejor conocido como la aspirina de Bayer. Los primeros fármacos antiinfecciosos aparecieron en 1910. El bacteriólogo alemán Paul Ehrlich descubre el medicamento contra la sífilis. La empresa Hirsch AG comercializó el Salvarsan, que es el medicamento que se utilizaba para la cura de esta enfermedad. En 1916, los científicos de Bayer inventaron un fármaco para tratar una enfermedad tropical, la tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño. La Primera Guerra Mundial interrumpió los suministros de productos químicos, fundamentalmente alemanes y también suizos, a Gran Bretaña y Estados Unidos, lo cual estimuló en estos países las actividades de investigación y desarrollo. Otros hitos en la industria farmacéutica. Bueno, la aparición de la cura, los medicamentos que se usan para la diabetes, la insulina fundamentalmente, el descubrimiento de las sulfamidas y los antibióticos, la talidomida, que era un medicamento que produjo los primeros efectos secundarios con malformaciones en los fetos humanos y que condujo a la suspensión del uso del medicamento, la píldora anticonceptiva, que condujo a la mejora de la prevención de los embarazos no deseados, y la aparición de nuevos fármacos biotecnológicos. El descubrimiento de la estructura del ADN a principios de la década de 1950 hizo posible el desarrollo de nuevas técnicas que han desembocado en la producción de medicamentos sobre base de prostaglandinas, interferón, nuevas vacunas, el factor de coagulación sanguínea y muchos otros compuestos bioquímicos complejos que antes eran difíciles de fabricar. Los directivos de las compañías farmacéuticas han comprendido la importancia de la ingeniería genética para el desarrollo de nuevos fármacos en la actualidad y en el futuro. De tal manera que nosotros encontramos incluso en Venezuela empresas farmacéuticas de base biotecnológica como Quimbiotec, que a partir de la sangre se producen hemoderivados, y también la existencia de otras empresas en el país que permite contar con una capacidad importante en esta línea de producción. Concluyamos entonces diciendo, hay un dilema. Los medicamentos son una mercancía, no son una mercancía cualquiera, sino un elemento necesario para mantener la salud de la gente. Hay un conflicto de intereses, ya que la industria farmacéutica debe obtener beneficios que le incentiven para seguir produciendo, mientras por otro lado está la necesidad inalienable a la salud.
En los países industrializados, los entes estatales, que supuestamente deben ejercer la función de control de la industria farmacéutica en beneficio de la gente, están financiados en porcentajes muy altos por la propia industria. Situación similar se presenta con el gremio médico en casi todos los países, el cual recibe importantes contribuciones de las empresas farmacéuticas para estimular la promoción de sus productos. En la actualidad, la investigación y desarrollo de las grandes empresas farmacéuticas centran su interés en tratamientos mejorados para el cáncer, enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades virales como el SIDA, la artritis y enfermedades del aparato circulatorio, males que aquejan principalmente a los países industrializados y que les generan más ganancias a estas industrias. Comparativamente, es poca la investigación y desarrollo que se realiza sobre las enfermedades predominantes en países no industrializados, debido a que el retorno de la inversión en estos mercados es baja. Por eso es que vemos que en enfermedades como la malaria, paludismo y otras enfermedades de carácter tropical, es muy poca la investigación y desarrollo que se realiza, sobre todo por parte de la industria farmacéutica. Se critica a la industria farmacéutica también por la promoción de enfermedades al contribuir supuestamente a medicalizar los problemas derivados del modo de vida actual, al llamar la atención sobre condiciones o enfermedades frecuentemente inofensivas con objeto de incrementar la venta de medicamentos. Esto quiere decir que, por ejemplo, un modo de vida sedentario que ha conducido a, por ejemplo, a que la gente tenga sobrepeso, la industria ha medicalizado esa situación produciendo fármacos para disminución de peso, etcétera, que le origina un filón importante en sus ganancias. Los países industrializados consideran que para la producción y distribución de fármacos seguros y eficaces, la industria farmacéutica debe ser privada. Una visión que los países que he señalado, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Francia y Reino Unido, consideran que esa industria debe ser privada y que los organismos de vigilancia con expertos y con poderes para conceder y negar la autorización a las empresas farmacéuticas para comercializar sus productos según criterios de calidad y seguridad para los pacientes sean públicos. Sin embargo, ya he señalado que estos organismos están financiados en buena parte por la industria farmacéutica. En nuestro caso, la disposición de materia prima abundante, como vimos al principio, gas y petróleo, debería permitir el desarrollo de la industria petroquímica, química orgánica y fina, y contar con capacidades propias y ventajosas con respecto a la industria tradicional desarrollada en los países que poseen en la actualidad el monopolio de la producción farmacéutica. Se debe tener claro que solo hay dos maneras de estimular la ciencia y tecnologías en nuestro tiempo, y no existe otro camino. Y estas son los proyectos estratégicos del Estado, que deberían impulsar entonces líneas de trabajo referidas fundamentalmente a la producción de más salud para la población, en este caso industria vinculada a la producción de medicamentos, y la demanda de investigación y desarrollo por parte de las empresas públicas y privadas. Esa es la única fuente, digamos, de demanda importante para la producción de ciencia y tecnología. El camino de solo fortalecer ofertas de capacidades científicas y tecnológicas, es decir, solamente fortalecer la parte de investigación y desarrollo, ha demostrado construir ciencias y tecnologías no aptas para la construcción de una nación sólida y saludable. ¿Y por qué decir? Porque una sociedad es subdesarrollada cuando no es ella quien sabe más sobre sí misma, sino que hay otros pueblos que la conocen mejor. Y en esta materia, el científico argentino o mexicano nos señala que nuestros países emergentes o en vía de desarrollo
estamos permanentemente dependiendo de lo que conocen los países desarrollados sobre nosotros. Finalmente, quiero terminar con una cita del filósofo español Gustavo Bueno, que dice que la ciencia no tiene capacidad de dirigir a la humanidad, ni menos aún de sostenerla. Sin embargo, sin el ejercicio de las funciones de la ciencia, la humanidad actual no solo no podría encontrar su destino futuro, sino que ni siquiera podría subsistir en el presente. Lo que quiere decir el filósofo español es que no podemos decir que todo va a depender de las ciencias o de la tecnología, pero sí que parte de la dependencia y la subsistencia de la humanidad actual va a depender de la existencia de que haya buena ciencia y buena tecnología adecuada y accesible a todos los habitantes del planeta. Gracias por su atención, espero que haya sido útil la exposición.